imágenes que no tienen recuento anatómico, que la vamos a llamar raw data. Profesor, ¿te dirá esto? ¿Sí? No sirve para saber si el paciente se ha movido o no. Debemos, luego de la adquisición de esa, un video de todo este proceso de adquisición, de las múltiples proyecciones. ¿Qué pasa si se mueve? La sugerencia sería corregir. Hay un software de corrección de movimiento, pero al hablar de cerebro, que es una estructura pequeña, que vamos a estudiar estructuras pequeñas, por ejemplo, ganglios basales y todo, y ya sería repetirlo. O sea, ¿cuánto? 30 minutos aproximadamente. ¿Ok? Entonces, lo que va haciendo es múltiples proyecciones en 2D. A partir de ahí, recién se va a procesar lo que hemos visto a axial, sagital y coronal. ¿Sí? No sale directamente, no es que adquiera directamente el 2D. Entonces, ese preprocesamiento nosotros lo vamos a tener que hacer. Un preprocesamiento y un postprocesamiento. ¿Ok? Preprocesamiento, ¿cómo es? ¿Y cuál es la diferencia para el postprocesamiento? En el preprocesamiento lo que haces es seleccionar los niveles que vas a actuar. Seleccionar qué tipo de preprocesamiento vas a usar. Dentro del preprocesamiento va a estar y vas a usar interval projection. Eso sí han estudiado, ¿no es cierto? ¿Sí? Un hecho bastante iterativo. ¿Qué tipo de iterativo? Algunos equipos todavía tienen esto. Se van a ganar y rebañar y me van a encontrar mucho de eso. Los equipos ya modernos tienen esto. ¿Ok? Y ya vamos a ver qué tipo de iterativos hay en Siemens, hay Flash 3D, diferentes procesamientos, ¿no? En iterativo ya vamos a pasar a PET, qué tipo de iterativo tiene, MDM o SEM, RAM, la banda 3D, dependiendo del equipo que tenemos. La marca ya tiene previo por proceso, pero es estándar. Entonces lo que haces en el preprocesamiento es generalmente sacar imágenes así. Y en el postprocesamiento filtran, porque tienen que hacer un filtrado. Y ahí vamos a hablar en la parte final de esto, porque esa va a ser parte de la práctica, de cómo vamos a generar filtrados en software libre, aquí en el laboratorio. El 25, ¿no? Filtrado de las imágenes que se sacan en el Claro, lo que pasa es que esto está adquiriendo el filter back projection, ¿sí? Al momento de proyectar el filter back projection, se generan estos ruidos. Y generan los famosos artefactos simétricos del cambio. Eso lo tienen que filtrar. Los artefactos simétricos. Ajá, estrella. Entonces ya van a ver cómo esto tiene que pasar por un preprocesamiento. Filtrar eso. Y de ese caso se encarga este procesamiento del filter back projection. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí, el raw data se saca en el preprocesamiento. Todo se adquiere en un raw data, o lo que en resonancia magnética lo conocemos como ecuación. A partir de ahí, recién podemos hacer el postprocesamiento y sacar esas imágenes. Y en el postprocesamiento sacamos axial, sagital y coronal, y se dan cuenta a comparación de los cerebros que hemos tenido acá, el ruido que hay. ¿Ok? Y acá hay un patrón importante también. Si ustedes se dan cuenta, las estructuras más internas tienen poca resolución. ¿Sí? Eso se tiene que mejorar. ¿Cómo se mejoraba el B? ¿Ah? Corrección de atenuación. Pero acá, si es spec solo, yo no tengo corrección de atenuación. ¿Ok? Si es spec CT, sí tengo corrección de atenuación, la tomografía CES. ¿Sí? Pero si tengo spec, voy a tener un método matemático del cual se han valido mucho también resonancia magnética para hacer. ¿Cuál es el método? Método de Chan. Eso también entra en el postprocesamiento.
Entonces, si yo tengo ahí un cerebro que tiene la parte interna hipocaptante, ¿por qué? Porque los fotones más internos han sido atenuados por la calota, por la sustancia blanca, ¿no es cierto? Entonces no se corrige. Yo genero un círculo de corrección matemática o método de Charles y esto va a aumentar en relación a la parte más interna. Eso lo vamos a ver después. ¿Ok? Pero se genera un método de corrección de atenuación. ¿Sí? Para estructuras. Eso también es parte del procesamiento. Para ya tener imágenes uniformes. Imágenes con las estructuras más internas ya realizadas. No tan bajas. Salud. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, el SPEC requiere 2D. Requiere estudios planares que tienen que pasar por un preprocesamiento para hacer las imágenes en 3D. Entonces, en la adquisición tomográfica se hace esto. ¿Sí? En el raw data lo que se adquiere es esto. Una proyección, un punto, otra proyección, otro punto, otra proyección, otro punto, otra proyección, otro punto, en la cantidad de grados. ¿Qué se va a generar? Esto es importante porque es parte del primer proceso de reconstrucción dentro de los modelos. ¿Qué es un sinograma? Es la proyección de los fotones que llegan hacia el polígono. Es una proyección en 2D. ¿Ok? En el espacio K, para los que les gusta resonancia magnética, o en el espacio digital. ¿Para qué nos vale? Nosotros podemos ver el espacio de esto, sí, nos sirve porque este sinograma tiene que ser continuo. Generalmente cuando vemos las imágenes vamos a ver esto. ¿Qué pasa si no hay una continuidad? Este es otro parámetro de control de calidad. Si no hay una continuidad, esto quiere decir que ese paciente se ha movido. Entonces el sinograma también nos va a servir para eso, para ver el movimiento del paciente. Profesor, ¿lo vemos? Sí. Cuando hacemos preprocesamiento vamos a encontrar un ítem que dice control de calidad y en ese ítem vamos a ver el sinograma. O el linograma. Esto lo convierte en una línea que si es continua, bien pasó, y si tiene algunos inconvenientes en el camino, este linograma no está bien, ese paciente se ha movido. Entonces, el movimiento puede ser visual, lo veo en las imágenes, o puede ser que yo lo vea ya cuantificado. Entonces, en ese sinograma es el plano en el cual puedo hacer los cambios. ¿Sí? Y esto es lo que se genera. Este es el sinograma o la proyección de 2 dimensiones de las adquisiciones del espejo. ¿Sí? De un colimador o 2 colimadores. Si son 2 colimadores, la mitad del sinograma lo hace un colimador y la otra mitad del sinograma lo hace otro colimador. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? A partir de ahí, ese sinograma va a ser generado por la transformada de radón y yo voy a tener ahí ruido porque lo que estoy generando es solamente estos puntos, no interfieren. Estos son atenuación y yo ahí voy a tener ruido que tengo que eliminarlo posteriormente. ¿Por qué? Porque lo que genera esto es esto al final del transformador. Imágenes proyectadas, pero también ruido. ¿Ok? Ahora, el principio físico, ¿qué es lo que me dice? Mientras más sea la cantidad de proyecciones, es mejor. Pero sé que dentro de las proyecciones, en mi parámetro de Stefan Shaw, yo no tengo tiempo. ¿Cuál es el equilibrio? Lo ideal sería que busque mis 360 proyecciones, en 25 segundos pónganse a multiplicar. Me va a dar casi hora y media. Entonces no puedo tener un paciente tanto. El equilibrio es tener la menor cantidad de tiempo y la suficiente cantidad de proyecciones. Los protocolos están hechos para eso. ¿Puedo mejorarlo? Claro. Claro. Entonces puedo reducir el tiempo, puedo aumentar la dosis, ¿ok? Pero tengo que tener los límites hasta cuánto puedo aumentar la dosis para generar eso. ¿Ya? Más dosis, más radiación, menos proyecciones, menos tiempo. ¿Sí? Y la calidad se va a mantener en este sentido. Yo necesito una suficiente cantidad de proyecciones. Acá lo estoy proyectando en un círculo y acá no veo el círculo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Filtrar. Exacto.
el famoso FBP. ¿Ok? Entonces, al objeto de la imagen lo que se tiene que hacer, este es el objeto que tengo, una fuente puntual, que está irradiando, que la imagen está igual. ¿Ok? Entonces, reto el proyecto y filtro. Ese paso puede ser más de una vez. Entonces, depende del equipo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy haciendo los procesos de filtrado y voy generando transformar Fourier. Pero eso es imagen, inversa Fourier, acuérdense de eso, imagen, filtro, Fourier. Vaya bien eso, imagen, inversa Fourier, filtro. Eso es lo que vamos a hacer hoy día, utilizando este programa. ¿Alguien ha usado Image Cota?